Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana con toda la fuerza, el ánimo y el amor. Y comenzamos hablando de las 6 horas en México, esta carrera de largo recorrido que se realizó durante 2 días en el Autódromo Hermanos Rodríguez y que al final tuvo de manera histórica a un equipo mexicano como ganador. De nueva cuenta, el Autódromo Hermanos Rodríguez rugió con un evento internacional, en esta ocasión las 6 horas de México. Así fue como los amantes al automovilismo vivieron esta gran carrera. 3 de septiembre del 2016, el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez recibió la competencia internacional de resistencia de la WEC, las 6 horas de México, donde la afición disfrutó de una tarde con el rugido de los motores. En la pista, el equipo del capitalino Ricardo González, RGR Sport, también conformado por Bruno Senna y Felipe Albuquerque, hicieron lo que prometieron, dar una gran carrera demostrando el gran nivel del equipo. Y en las gradas, la afición hizo también su trabajo, la gran fiesta y el colorido en esta carrera. Veníamos a pelearlo, pero sabemos que es muy difícil ganar aquí. Llevamos una victoria en el año, un segundo lugar, entonces sabemos que estamos preparados, pero pues ya obtenerla y de la manera en que se dio, aparte con la tensión que se vivió, con el clima y bueno, la verdad que estoy muy emocionado con la reacción de la gente. 6 horas de competencia, donde el equipo RGR Sport cerró con broche de oro este gran día al festejar en lo más alto del podium el regreso del Campeonato Mundial de Resistencia a México tras 25 años de ausencia, logrando que el himno nacional sonara por primera vez en el Hermanos Rodríguez en una competencia internacional. Sin duda, un evento de grandes emociones, fiesta, mucha diversión y convivencia se vivió en familia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la carrera de resistencia. Con imágenes de Jorge Barajas, Yaney Zárate, 21 Noticias.